estar aquí con usted hoy en este día. Es para mí verdaderamente un privilegio. Gracias, ruego a Dios que le siga bendiciendo en el resto del día. Le tengo buenas noticias, noticias que son extraídas, como le he dicho en otras ocasiones, de la Escritura, de la Palabra de Dios. El tema de hoy, dichos y hechos. Mire, hay muchos pasajes bíblicos que mucha gente conoce. Se le llaman citas bíblicas también. Por ejemplo, le puedo mencionar hoy, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Lo ha escuchado? Creo que sí, ¿verdad? Hay otro que también es muy popular. Creo que todos los trabajadores lo conocen o lo conocemos. Es una cita bíblica, es decir, viene en este libro llamado Biblia, en la palabra de Dios. Aquí podemos encontrar la verdad. Y nos dice este dicho, el que no trabaje, que tampoco coma. ¿Verdad que es muy conocido? Yo sé que es bastante conocido. Y casi se lo aplicamos cada vez que encontramos a algún compañero de trabajo, ¿verdad?, que está descansando. Le podemos decir, el que no trabaje, que tampoco coma. O quizás como padres a nuestros hijos. Otro que bastante conocido es que lo que se siembra se cosecha. Y estas citas bíblicas que le he estado dando en este momento, como que el que trabaje que no coma, como que el que nadie es profeta en su propia tierra, y de la misma manera lo que se siembra se cosecha, son verdades bíblicas. Esto es real, está en la Biblia. Ahora, quizás alguien le preguntara a usted o me preguntara a mí, ¿en qué lugar de la Biblia lo encuentro? ¿Por qué? Porque la Biblia tiene 66 libros, y aparte de que tiene 66 libros, nosotros podemos darnos cuenta también que están divididos en diferentes capítulos. Esto es para facilidad de nosotros, es decir, de las personas. También encontramos además que está seccionado por medio de versículos. Entonces primero podemos entrar un libro, después decir el capítulo y al último el versículo. El versículo es el número que se le da a pequeñas frases. Bueno, entonces quizás alguien le preguntara a usted o a mí, ¿y en qué parte de la Biblia está? Generalmente en forma de broma, cuando no conocemos el lugar donde se encuentra, pero sabemos que ahí está, decimos, desde el principio hasta el fin lo vas a encontrar. O desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que es el primero y que es el último. Pero la gran mayoría de las personas quizás sean como yo. Yo no sé en qué parte de la Escritura está, pero sé que está allí. Entonces también es cierto que en otras ocasiones decimos frases como si fueran bíblicas, es decir, como si estuvieran aquí en la palabra de Dios. Pero no están, no aparecen allí. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, yo le diría esta frase, ¿verdad? Esta frase que dice, ayúdate, que Dios te ayudará. Generalmente decimos, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Mire, quiero decirle que esta frase no es bíblica, no aparece en la Biblia. Lo que sí yo he encontrado es la palabra que el Señor Jesucristo dijo en aquella ocasión, vengan a mí todos los que estén cansados, cargados, que yo los voy a levantar. Pero no menciona absolutamente algo con que yo tengo que ayudarme a mí mismo. Claro, para ser levantado, para ser ayudado por el Señor, tengo que venir a Él. Esto es indiscutible. Bueno, hoy quiero decirle una frase que sí está en la Biblia. Y creo que la gran mayoría del mundo lo conoce. Por lo menos los cristianos tenemos que conocer esta parte, porque si no conocemos esta parte, bueno, quizás está en duda si somos cristianos o no. Y está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 16. Aquí está ahora el nombre del libro. Lo escribió Juan. Luego encontramos el capítulo, porque todo el libro de Juan o el Evangelio de San Juan está separado en diferentes capítulos. Como cada capítulo también tiene un versículo, es decir, el número chiquitito que encontramos allí. Entonces yo me voy al Evangelio de San Juan o según San Juan y luego llego al capítulo 3, y una vez que he encontrado el capítulo 3 voy a localizar el versículo 16, y el versículo 16 me dice que, bueno, aquí lo tengo a la mano, aunque me lo sé de memoria, creo que sí, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire, yo aquí encuentro con mucha claridad la transparencia del corazón de Dios. Lo primero que encuentro es que Dios es amor. Sí. Ahora, no solamente de que Dios es amor, sino que encuentro también que Dios ama al mundo. Y no estoy hablando tampoco solamente de los objetos o precisamente de este planeta llamado Tierra. No está hablando de ello, aunque sí también lo está incluyendo. Pero nos está hablando de nosotros como personas que de tal manera Dios nos ha amado, que ha dado a su unigénito Hijo. Otra cosa que encuentro es que solamente tiene un Hijo, que se llama Jesús. Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea usted qué palabras, qué ternura, qué manifestación de Dios en su gracia y en su amor para todos nosotros, las criaturas. Y si digo criaturas es precisamente porque hemos sido criados por Dios. Él nos ha dado la vida a través, lógico, de nuestro Padre, de nuestra Madre. Pero aquí yo encuentro, ¿verdad?, que Dios nos ha amado. Ahora, quiero decir también que no solo son palabras, porque en ocasiones, algunas veces, bueno, continuamente estamos nosotros diciéndole a alguien te amo, pero no se lo demostramos, simplemente son palabras huecas, palabras que salen de por allí, ¿verdad? Para, no sé qué propósito tengan principalmente, pero queremos agradar a esa persona diciéndole que amo, pero dentro de nuestro corazón no hay acciones que confirmen o que avalen esas palabras que están saliendo de nuestros labios. Pero aquí encontramos realmente que la Escritura nos muestra que no solamente son palabras de Dios, sino que lo ha demostrado. ¿Y cómo lo demostró Dios ese amor para nosotros? Porque aquí está capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, Dios lo demostró de una manera tan hermosa. Entregó a su único Hijo a la muerte, a la cruz. En lugar de usted, en lugar mío. Usted preguntará, ¿qué? ¿Acaso yo iba a ir a la cruz? No. No. Pero sí destinados al infierno por apartarnos de su voluntad, por no hacer lo que Él nos dice que hagamos. Y eso se llama pecado. Ahora, cuando Cristo el Señor fue a la cruz, murió por nuestros pecados, para que usted y yo ya no vayamos a la condenación eterna. Él pagó el costo de cada uno de nuestros pecados, grandes o pequeños, si queremos considerarlo de esta manera. Dio a su único Hijo para que muriera en la cruz, y todo aquel que en Él cree, fíjese bien, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos está diciendo con esto? Nos está diciendo el Señor que si yo creo en lo que Él hizo ahí en la cruz y le recibo a Él como mi Señor y mi Salvador, porque en otra parte de la Escritura, precisamente en este mismo Evangelio, en el principio, en el capítulo 1, nos dice Él que si nosotros le recibimos, pasamos a ser hechos hijos de Dios. De una manera más explícita dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe, le da la potestad, le da el derecho de ser hijo de Dios. De criaturas a hijos. Si recibimos a Jesús, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Esto es maravilloso. Y esta es una verdad, un dicho y un hecho. Permítame un tiempo, por favor.
Es bien grande el amor de Dios, muy, muy grande, gracias a Dios. Gracias por el amor del Padre, gracias por el amor del Hijo. Ambos se entregaron por nosotros. Dios se encarnó. Gracias le damos. ¿Por qué? Porque nos ama, porque no quiere que ninguno se pierda. Ahora, no solamente fueron palabras, sino que con acciones demostró su amor, con hechos. Siempre lo ha demostrado con hechos. Y sobre todo en aquel día, el día que entregó a su único hijo en la cruz, a que muriera por el pecado del hombre. Mire qué palabras, ¿verdad? Dios mató a su hijo para que usted y yo fuéramos librados de la condenación. Hoy en nuestros días nosotros podemos escuchar de personas que donan sangre para ayudar a otros que están convalecientes, y que bueno, le damos gracias a Dios por estas personas. Quizás usted haya sido alguna vez un donador de sangre. Y también podemos nosotros encontrar a otro tipo de personas que también son donadores de algún miembro de su cuerpo. Ellos reciben algunas tarjetas. En estas tarjetas ellos indican que son donadores de miembros de su cuerpo, pero el día que fallecen lo firman, lo traen en la cartera, y si por alguna razón sucede un accidente o sucede su muerte y los médicos consideran que hay parte de su cuerpo que son útiles para otros, podríamos decir un riñón, podríamos decir una córnea, el corazón, en fin. Cuando esta persona ya se ha hecho un donador voluntario, los médicos con las autoridades juntamente pueden hacer traslados de este cuerpo a otro cuerpo enfermo. Y le doy gracias a Dios por ellos también. Pero quiero leerle lo que dice aquí el libro de Romanos capítulo 5, versículo 7 y el versículo 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese nada más qué palabras y qué demostración del amor de Dios. Si usted es un donador de sangre, gracias a Dios por usted. Si usted es un donador voluntario de cualquier otra parte de su cuerpo que pueda ser útil cuando usted muera, ser útil para otra persona, le doy gracias a Dios. Pero creo que generalmente lo hacemos una vez que ya hemos fallecido, ¿verdad? Nos consideramos donadores voluntarios. También puedo darme cuenta de mujeres que son madres o de hombres que son padres, que también a veces permiten, ¿verdad?, que uno de sus riñones le sea entregado a alguno de sus hijos o de sus hijas, y qué bueno. Pero generalmente lo hacemos en vida, pero no damos la totalidad de vida. Bueno, sí los hay, claro que sí los hay, ¿verdad? Un padre, una madre da su vida para rescatar a alguno de sus hijos, pero son sus hijos. Y mire aquí, Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Escritura, que aún siendo pecadores, es decir, cuando aún no éramos sus hijos, Dios entregó a su único hijo, a Jesucristo, para que muriera en la cruz. Yo a veces me pongo a pensar, a meditar en la Escritura, y he llegado a meditar al respecto, que si un ángel de Dios le hubiera dicho en aquella ocasión a Jesucristo antes de que se encarnara: Señor, ¿y si nadie en ti? ¿Y si nadie te agradece tu muerte en la cruz por los hombres? Yo estoy seguro que el Señor Jesucristo hubiera respondido, ¿verdad?, a dicho ángel o arcángel: no importa, yo tengo que dar mi vida por ellos para que encuentren un camino de salvación. El versículo 9 nos dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué cosa tan maravillosa encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, de su ternura, de su cuidado, de su amor. Dios entregó a su único Hijo por nosotros, los hombres, los pecadores, los bandidos, los que estábamos enemistados con Él. Ahora Él nos dice que si ya hizo esto cuando éramos sus enemigos, ¿qué no hará ahora que estamos justificados por Él? Imagínese usted,
Si entregó a su único hijo cuando nosotros ni lo considerábamos en nuestra vida, cuando ni siquiera habíamos sabido, conocido de Él, Él entregó su vida por nosotros. Ahora, si usted y yo nos reconciliamos, qué cosa tan grande y bella vamos a encontrar además de la salvación. Me puse a leer la escritura y fui a una carta de San Pedro. Pedro escribió 2 cartas, y en su segunda carta, en el capítulo 3, pero en el versículo 9, él dice estas cosas. Se lo voy a leer porque es muy interesante. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro, el discípulo que muchas veces se equivocó, pero que no quitó su dedo del renglón, podemos darnos cuenta que ahora está teniendo una revelación de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y está hablando aquí precisamente de una promesa. Y él dice que el Señor no retarda su promesa. ¿De qué promesa está hablando? Está hablando de la promesa que el Señor Jesucristo hizo antes de ser levantado al cielo. Usted lo puede encontrar en los evangelios, ¿verdad? Por ejemplo, Marcos capítulo 16, podemos nosotros darnos cuenta cuando el Señor Jesucristo, después de la resurrección, a los 40 días, Él era levantado al cielo y Él les había hecho una promesa, y ahí hay 2 seres angelicales que están confirmando la palabra del Señor Jesucristo, que ya se las había anticipado, de que Él iba a regresar a esta tierra, como lo encuentra el capítulo, creo que es el 14 del evangelio de Juan. Esos varones dicen, este mismo Jesús que han visto subir, Él va a regresar. Ahora, aquí está hablando precisamente de esto, de que algunas personas estaban diciendo qué ha pasado con el regreso del Señor Jesucristo. Ya han pasado muchos años, ya han pasado bastantes décadas y sucede que el Señor no regresa. Y aquí Pedro está diciendo, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón el Señor no ha regresado? Hay una razón bien principal y lo podemos encontrar en esa parte de la Escritura, la básica, la primordial por la cual el Señor no ha regresado. Yo puedo imaginarme si el Señor hubiera regresado por los suyos hace 30 y tantos años, que el Señor Jesucristo hubiera regresado a esta tierra. Imagínese usted cuántas personas no nos había encontrado en una correcta relación con Él. Ahora, esta es la razón por la cual Pedro está diciendo que el Señor no ha regresado. El Señor no ha cumplido con esta promesa de que la va a cumplir. Lógico que la va a cumplir, está aquí escrito. Ahora, aunque algunas personas lo tengan por tardanza, es decir, Señor, ¿por qué no has regresado a esa tierra? Quiero decirle que el Señor no ha regresado por 2 cosas que encuentro aquí en este versículo. Mire, una de ellas nos dice que Él es paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno se pierda, perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hay 2 cosas notables dentro del amor de Dios. Una de las cosas notables dentro del amor de Dios es que quiere que todos se salven. Él quiere que todos no vayan a la condenación eterna. Esta es una de las cosas importantes que Él desea, Él anhela. Por eso envió a Dios a su único Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por nosotros. Ahora, la condenación es el resultado del pecado que nosotros tenemos cada día. Entonces, Él no quiere, fíjese bien, que las personas se condenen. Ahora, otra cosa que sí veo también que Él quiere, y nos vuelve a repetir aquí, que Él quiere que todos, sí, otra vez nos dice que todos, quiere el Señor que procedamos al arrepentimiento. Entonces, para que nosotros podamos recibir la vida eterna, para que nosotros podamos ser salvos de la condenación eterna, tenemos que proceder primero al arrepentimiento. Y esto significa que el pecado que estamos viviendo, que estamos practicando, decir no más. Y puede ser el adulterio, o puede ser la mentira, el robo, la hechicería, la idolatría, el asesinato. Si no 1, 2, 3, 4, 10 o 15.
1, 2, 3, 4, 10 o 15. Y Dios nos dice, arrepiéntanse y vengan y reciban el perdón de pecados. Qué cosas tan lindas, ¿verdad? Esto lo encuentro en la Biblia, no es un dicho. No es voz popular. Está en la Biblia. ¿Qué es lo que Él quiere? Que todos procedamos al arrepentimiento. Mire, esto es exactamente lo que nosotros como padres estamos solicitando a nuestros hijos malcriados. Les estamos dando una hora para que regresen a casa y ellos regresan a la hora que bien consideran conveniente regresar, menos a la hora que les hemos indicado. Ahora, como padres, ¿qué deseamos? Que los hijos se arrepientan de su actitud grosera, altiva, y procedan al arrepentimiento. Dios desea lo mismo de nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿sabe qué? Quiero terminar este segmento diciéndole que Dios en su amor provee una puerta de escape, aunque ya se la he declarado, pero aquí cabe una pregunta. La pregunta es, ¿la vamos a usar o no la vamos a usar? Hay una puerta de escape de la condenación eterna. Cada vez que alguien muere y no usó la oportunidad, quiero decirle que Dios se entristece por esa persona a la cual amó, a la que ya no verá jamás. ¿Sabe por qué se entristece Dios? Precisamente porque desaprovechó entrar por la puerta de escape que se llama Jesús. Dios tiene un plan precioso para cada uno de nosotros, cosas bellas, cosas hermosas. Quiero leerle lo que tengo aquí en la Escritura. Voy a ir al libro de Efesios para que veamos nosotros estas oportunidades que Dios nos da. Del libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire qué revelación tenemos, ¿no? Dios nos ha escogido. Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios hiciera esta tierra, antes de que Dios hiciera todas las cosas que en ella están, Dios ya nos había escogido. ¿Para qué? Para que fuésemos, nos dice aquí la Escritura, santos y sin mancha delante de Él. Yo sé que de santos y de que no tengamos mancha alguna, bueno, está muy lejos de cada uno de nosotros. Pero Dios nos ha escogido precisamente para ello e hizo una obra perfecta allí en la cruz por medio de su Hijo Jesucristo. Yo sé que estamos más manchados que un tigre. Yo sé que estamos más rayados que una cebra, ¿verdad? Como los leprosos en aquel tiempo del Señor Jesucristo. Podía mostrarnos, ¿verdad?, Dios a través de las Escrituras cómo la lepra inicia en lo más profundo de la vida del hombre. Lo mismo sucede con el pecado que nos mancha, el pecado que nos ensucia. Pero Dios nos escogió para que seamos santos, nos dice aquí el versículo 4, y sin mancha delante de Él. Para esto nos escogió, para ser adoptados hijos suyos. Ahora, todo depende de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo determino hacer con mi vida? Quiero ser adoptado por Dios. Dios quiere adoptarme. Dios quiere que yo pase a ser hijo suyo. Y no solamente hijo suyo, sino que también heredero. Y con todos los derechos de un hijo. En el libro de Gálatas encuentro también algo muy hermoso y muy precioso que yo quiero compartirle hoy en este día. En el capítulo 4, el versículo 4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dios lo planificó desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Y cuando llegó el tiempo oportuno, el preciso instante en que Dios tenía que llevar adelante este plan perfecto,
nos dice que en ese tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer, y usted conoce la historia de una manera bien amplia y precisa y hermosa, como el ángel Gabriel vino en aquella ocasión a María para notificarle que había sido escogida por Dios para que a través de ella se mostrase Dios, se encarnara Él. Usted sabe cómo José quiso romper el compromiso de bodas que tenía con María a causa de que, bueno, él no había tenido intimidad con ella y ahora la encontraba embarazada. Usted sabe, ¿verdad?, cómo también aquel sueño se le habló por medio de un ángel que no repudiara a María, sino que todo lo contrario, la protegiera, se casara con ella. Y podemos darnos cuenta, ¿verdad?, a través de las escrituras, cómo ellos tuvieron que viajar hasta Belén para ser empadronados. Hemos conocido nosotros cómo a través de la Biblia también se nos informa cómo nació en un pesebre rodeado de ángeles, de pastores, de vacas, de burros. La Biblia nos muestra, ¿verdad?, todas estas hermosas cosas, ¿no? Llegó el tiempo y Dios se encarnó. Llegó el tiempo y Jesús se mostró al mundo. Su primo Juan, hijo de Zacarías y de Elizabeth, que también había sido escogido con un plan precioso, un plan preciso como el que usted y yo, Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, yo puedo ir al Evangelio de San Juan en el capítulo 1, en el versículo 29, encuentro en el momento en que Juan, el Bautista, está anunciando a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estaba anunciando por primera vez a Jesucristo, se estaba anunciando a Dios encarnado, se estaba anunciando cómo el Hijo de Dios venía a cumplir el plan preciso y perfecto que Dios había elaborado antes de la creación del mundo. Grandes y hermosos acontecimientos, pero también dolorosos, ocurrieron para que usted y yo pudiéramos ser adoptados hijos suyos. Este es el plan de Dios. ¿Lo puede usted contemplar allí en la cruz? A Jesús muriendo, sufriendo el dolor. Jesús, véalo. Allí está, representado a través de este medio de películas que nos demuestran con bastante claridad lo que aconteció aquel día en el Calvario. Cuando Él estaba ahí en la cruz, sufriendo los dolores de nuestros pecados, Él dijo la última palabra: consumado es. Él estaba diciendo en ese preciso momento que el precio, el castigo por todos nuestros pecados estaban siendo pagados una vez y para siempre. El justo por los injustos, el que no cometió pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para poder ser adoptados como hijos, y si hijos herederos juntamente con Él. Esto es grande, esto es maravilloso. Imagínense desaprovechar la puerta de escape para poder ser librados de la condenación eterna. Ahora, yo quiero decirle, ¿verdad? Ahí cerca del Señor Jesucristo ese día estaba el primer hombre que estaba rechazando esta puerta de escape. Ahí estaba aquel hombre, ¿verdad?, que estaba renunciando a la obra de Dios, al plan perfecto que Dios había elaborado muchos años atrás. Cuando se burlaba, cuando exigía, cuando hacía reclamos. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, sálvate y sálvanos. Este hombre estaba poniendo sus condiciones. Y quiero decirle que nosotros los hombres no podemos ponerle condiciones a Dios. Es Dios quien pone las condiciones. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros somos criaturas. Él es el Señor y nosotros debemos de ser los siervos. Él es el Salvador y nosotros somos los perdidos. Aún así, con todas estas tan grandes diferencias, Dios nos ama tiernamente, tiernamente. Permítame un tiempo y vamos a analizar otro pasaje de la Escritura para que podamos ver cómo Dios no solamente dijo, sino que también hizo.
De ahí que este programa le llamamos Dichos y Hechos. Gracias. Ahí estaban dos hombres clavados juntamente con el Señor Jesucristo, y a mí me parece que ellos representan a la humanidad. Estábamos analizando en el segmento pasado, ¿verdad?, cómo uno de ellos rechazó el ofrecimiento y no quiso pasar por la puerta de escape de la condenación del infierno. Puedo imaginarme que ya lleva allí en ese lugar de tormento cerca de 2000 años. Imagínese usted 2000 años. Si aquí en la tierra cualquier dolor, cualquier tristeza, cualquier momento difícil se nos parece eterno y solamente dura algunos cuantos años, ahora la eternidad, ese hombre ya 2000 años en ese lugar de tormento. Dios no quería que él estuviera allí. No quería Dios. No quiere. Y por eso él de una u otra manera está haciendo que su palabra se comparta por diferentes medios y formas para que toda la gente conozca que hay un Salvador, el Cordero de Dios que llevó nuestros pecados, y que solamente necesitamos pedirle a Él que nos ayude para que seamos adoptados, reconocer lo que Él hizo ahí en la cruz. Ahí encuentro el otro hombre también que estaba clavado al lado del Señor Jesucristo, y aquí Lucas capítulo 23, el versículo 42 nos narra el preciso momento en que él está aceptando pasar por esa puerta de escape. Él dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gran diferencia entre uno y el otro, entre el ladrón arrepentido y el otro que exigía sus derechos, que no tenía, lógico. Este hombre, si usted se da cuenta, solamente está solicitando un recuerdo del Señor Jesucristo cuando Él se encuentra en su reino. Y el Dios siempre va más allá de lo que nosotros pedimos o pensamos, nos dice la Escritura. Entonces aquí Él está, Dios viendo, Jesús clavado ahí en la cruz, que este hombre tiene un corazón sincero de arrepentimiento. Y es allí, precisamente en ese momento, en que el Señor Jesús le dice estas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día uno estaba en el lugar de tormento y el otro estaba en el paraíso, a la presencia de Dios y de millares y de millones de ángeles que les sirven. Dos lugares totalmente diferentes, ¿verdad? Y estos representan a la humanidad, gente que rechaza el sacrificio de Jesús y gente que acepta lo que Él hizo en la cruz. Yo lo reconocí, yo acepté esta puerta de escape hace más de 30 años y no me arrepiento de haberlo hecho. Quiero decirle con toda sinceridad que es lo más precioso, de veras, y sabio que yo he hecho. Y claro, dentro de todo eso estuvo Dios en su plan, llamándome, atrayéndome hacia sí. Lo mismo está haciendo con usted si usted no ha entregado su vida al Señor, si usted no le ha pedido, aunque sea como este hombre: Señor, acuérdate de mí. Pero es mucho más seguro que usted le reciba como Señor y Salvador, sí, que usted se lo confiese, que usted se lo diga. Dios le ama, por eso abre estas puertas, las puertas de diferentes formas de comunicación, para que se pueda llegar su mensaje a todo lugar. Mire, el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos hay una palabra que me llama mucho la atención y está en el capítulo 2. Aquí en el capítulo 2 del libro de los Hebreos, en el versículo 3, fíjese usted lo que nos dice aquí esta palabra. Es bastante fuerte, bastante interesante. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y sigue describiendo todas las cosas hermosas que Dios ha hecho para que los hombres y las mujeres le conozcamos y tengamos la oportunidad preciosa de librarnos de ese lugar. La pregunta es: ¿cómo escaparemos?
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, la respuesta, lógicamente, es de ninguna otra manera podemos escapar. Un día el Señor Jesucristo les dijo, más bien les hizo una pregunta a los fariseos de su tiempo: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y esa es una palabra que puedo decir que es semejante a aquella, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay otro medio, es la única puerta. Jesús es la puerta. Él lo dijo constantemente, ¿verdad? Y el escritor al libro de los Hebreos hizo esta pregunta y Dios nos la hace a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? Y yo le digo, no hay otra puerta. La Biblia nos dice en diferentes lugares. Voy a ir ahora al libro de Hechos capítulo 4 versículo 12. Ahora le estoy hablando con lo que está en la escritura, lo que está en la Biblia, porque esto es seguro para ustedes, esto es seguro para mí. ¿Qué nos dice el libro de Hechos en el capítulo 4, el versículo 12? Miren, lo que Dios nos dice es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, si usted lee el versículo 11, está hablándonos del Señor Jesucristo, de la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Es el único nombre. Hay muchos nombres en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Por donde quiera que nosotros nos movamos, vamos a encontrar nombres de personas, nombres de objetos, nombres de animales, pero el único nombre dado a los hombres, nos dice con mucha claridad, en la cual podemos ser salvos, es decir, librados de la condenación, se llama Jesús. Dios que se encarnó a través de la Virgen María. Cuando el ángel vino a José en aquella ocasión, en aquella noche, el ángel le dijo, porque éste salvará al pueblo de sus pecados. Le estaba diciendo, le pondrás por nombre Jesús, porque éste salvará al pueblo de sus pecados. El precio del pecado está pagado. Ya está pagado. De ahí que una vez que hemos recibido nosotros a Jesucristo como nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado, ya que una vez le hemos reconocido como Salvador, y que estamos cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Bueno, hay diferentes recomendaciones en la Escritura y quiero casi terminar este programa diciendo esas palabras que están en Filipenses capítulo 2 versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, tenemos que echarle todos los kilos. Tenemos que echar toda la carne al asador. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué razón? Porque es algo verdaderamente de mucho valor. En este mundo sabemos que hay muchas cosas valiosas, ¿verdad? Las vidas de otras personas, el oro, la plata, perlas, en fin. Pero lo de mayor valor es la salvación que Dios nos ha dado. ¿Cómo escaparemos si descuidamos salvación tan grande? Le dejo con esta pregunta. Gracias por estar con nosotros. Lo invitamos todos los domingos a que nos acompañe en nuestras capacitaciones bíblicas a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones. Estas son nuestras instalaciones. Vea este tiempo de alabanza que estamos compartiendo aquí a través de este medio durante esos siguientes segundos. Gracias.